Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de su canal Electrosoto X, un canal de electrónica e informática aplicada. Hoy en este video vamos a hacer la reparación de un equipo, de un monitor LCD. Vamos a hacer unas pruebas, vamos a hacer unas mediciones. Para eso vamos a necesitar un multímetro, el kit de soldadura, el cautín, la soldadura, la pasta para soldar, un juego destornillador de palestria, para hacer la siguiente reparación. Este es un monitor LCD de 22 pulgadas, el modelo es un de Samsung Cinemaster de 2243 LNX, el cual vamos a hacer una reparación y una vez vamos a hacer unas prácticas de mediciones de tensión muy sencillas. Entonces lo que vamos a hacer es probar, hacer la prueba del equipo, en qué estado se encuentra, para verificar cuál es el fallo. Entonces lo vamos a conectar a la corriente. Voy a correr un poco acá y lo vamos a encender. Si se darán cuenta, el piloto de encendido aparece, alumbra y vuelve y se apaga, pero el monitor no enciende, es decir, no da una pantalla aquí que podamos observar qué es lo que sucede aparentemente en la imagen. Como el problema aparentemente es de encendido, eso es lo que vamos a entrar a verificar, qué es lo que está pasando en el encendido. Pues para eso vamos a desarmarlo. Entonces empecemos. Voy a desconectarlo del cable de la corriente. Este procedimiento sirve para la reparación de un monitor, ya sea de la tecnología LCD o LED, ya que pues la estructura interna o muchas de las etapas son muy parecidas, entonces nos va a servir este procedimiento. Entonces pues, lo que voy a hacer es desarmar el equipo. Para desarmar un equipo como estos, normalmente los monitores de última tecnología o la mayoría de los diseños de los monitores no traen tornillos en la parte externa, la parte de atrás. Entonces normalmente vienen son dos placas. Lo que vamos a hacer es desarmarlas, es decir, vamos a utilizar este pin de guitarra, puede ser de plástico o metálico. Y lo que vamos a hacer es intentar introducirlo entre las tapas, es decir, entre estas tapas, y vamos a hacer este pequeño movimiento. Con el fin de ir abriéndola poco a poco. Entonces hacemos esto. Y con la otra mano nos vamos ayudando para ir liberando un poco la tapa, el frontal. Entonces hacemos esto. Si se nos dificulta en esta parte, podemos hacerle por el otro lado. Si darán cuenta, tiene un pequeño sonido de los ganchos de plástico que se sujetan entre las tapas. Entonces hacemos esto, abrimos un poco acá y empezamos a hacer esto. Muy bien. Una vez que tenemos el equipo así, podemos acostarlo. Hay que tener en cuenta que tiene una superficie limpia para no rayar la pantalla. Vamos a retirar esta base. En este modelo se retira de esta forma. Y vamos entonces a acabar de retirar la tapa de atrás. Entonces aquí le tenemos la tapa, la vamos a sacar. Aquí ya tenemos entonces el monitor. Vamos a empezar a hacer el desarme. Vamos a retirar estas tapas. Estas tapas lo que hacen es cubrir un poco el circuito de alto voltaje, ya que esto es un circuito. En esta parte encuentra el circuito de alto voltaje, circuito de inversor. Aquí están las 4 lámparas, tenemos 4 lámparas. Vamos a quitarlas, las conexiones de las lámparas. Muy bien. Este es el panel de encendido. Y aquí tenemos la correa o el bus de datos que va hacia el panel LCD. Vamos a quitarlo. Y ya aquí tenemos prácticamente el circuito. Son dos tarjetas. Aquí tenemos la fuente, como una fuente conmutada con el circuito inversor para trabajar las lámparas, y aquí tenemos la mainboard. Entonces lo que vamos a revisar, como el problema es de encendido, lo primero que podemos entrar es verificar la parte del encendido, es decir, por qué el equipo no está encendiendo. Para eso podemos hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba muy sencilla, que es medir la tensión. Para el caso de este modelo, con su monitor Samsung, de pronto porque yo tengo experiencia ya armando estos monitores, conozco más o menos las tensiones, dónde van o cuáles son las tensiones que maneja. Entonces vamos a hacer esa comprobación. Sin embargo, en los monitores siempre encontramos en la tarjeta, o en muchas de las tarjetas encontramos los valores de tensión, es decir, en esta parte de aquí encontramos unos gráficos. Voy a colocarle en esta posición.
donde vamos a verificar las tensiones que manejan. Por ejemplo, aquí me dice 3.3 voltios, aparecen LED, K2, me aparece por acá una tensión de 13 voltios y por aquí me aparece una tensión de 5 voltios. Entonces vamos a comprobar esas tensiones. Entonces lo que vamos a hacer es tener la tarjeta en esta forma. Si se darán cuenta, solo lo que voy a hacer es empezar a hacer las mediciones. Voy a conectarla a la corriente. Tengan en cuenta que como vamos a energizar esa tarjeta, tienen que tener mucho cuidado de la manipulación de esta parte. Ahora vamos a utilizar nuestro multímetro en la escala de tensión. Vamos a hacer una práctica de medición. Acá de corriente, vamos a medir la corriente directa, es decir, vamos a medirla, colocarla en la escala de 200 voltios. Y vamos a entonces a energizar la tarjeta. Voy a colocarlo aquí el multímetro para que puedan observar los datos. Entonces vamos a colocarle corriente, vamos a instalarle la corriente y vamos a medir entonces la tensión, es decir, en la salida. Si separamos esta, si se alcanzan a ver esta raya negra, es un indicador que está en la etapa de la fuente, que es la etapa caliente, energizada. Lógicamente que eso también tiene energía, pero es la energía un poco más alta acá. Entonces vamos a medir la salida, que sería esta parte de acá. Vamos a colocar el negativo en la tierra o en el chasis del equipo. Vamos a colocarlo por acá. Vamos a la punta positiva, el rojo, vamos a comenzar a medir las tensiones. Como aquí hay unos capacitores, pues vamos a entrar a medir la tensión en los capacitores, ya que en los capacitores es donde empieza a salir la corriente directa o hay comunicación en esa parte. Aquí tiene un capacitor con el símbolo positivo, este sería el positivo, nos marca 18.1, 19, hay una variación, ya se estabilizó. Esto es una tensión, la que puede ir normalmente para el inversor. Como no está en consumo, pues no es en ese valor. Ahora vamos a medir la parte de los otros capacitores que están aquí. Aquí vemos una tensión de 5.2, más o menos está dentro del rango que normalmente maneja este monitor, que son 5 voltios, y el voltaje que acabamos de medir, que están dentro de los rangos. Es decir, las tensiones están saliendo en el monitor, en la etapa de salida. Ahora bien, aparentemente pues las tensiones están bien. Entonces vamos a desconectar el equipo y vamos a entrar a revisar qué es lo que está pasando. A pesar de que las tensiones existen, no hay caídas ni subidas, el equipo aún no enciende. Entonces vamos a hacer lo siguiente, que es retirar los tornillos. Esto es una medición primero que hicimos en caliente para ver cuánto nos mide. Ahora vamos a retirar la tarjeta. Tengan en cuenta que esta tarjeta, como no tuvo un consumo en el momento, algunos capacitores, el capacitor mayor tiene una carga, entonces hay que tener mucho cuidado de no tocar ese capacitor, que es este capacitor que está aquí, que nos puede pasar corriente en tal caso. Entonces vamos a desconectarla acá. Lo que voy a hacer es desconectarla. Yo voy a colocar la tarjeta aquí y voy a desconectar acá. Muy bien, entonces aquí ya tengo la tarjeta. Voy a colocar la tarjeta en esta parte. Puedo utilizar algún aislante, es decir, voy a colocar una hoja. Voy a colocar esta pequeña hoja en blanco para ponerla aquí, para aislar con este metal que está acá. Bueno, ahora lo que voy a hacer es revisar la tarjeta en qué estado se encuentra, es decir, voy a revisar esta parte de la tarjeta y vamos a verificar cómo se encuentra. Hay partes de la tarjeta que por el tiempo y exceso de recalentamiento se puede notar un poco más y nos puede ayudar un poco más en la avería. Como en el caso de esta tarjeta, podemos apreciar que no vemos un recalentamiento bastante grande, pero alcanzamos a comprobar que hay unos componentes que están averiados, como estos que encontramos aquí. Estos que están aquí son capacitores. Vamos a verificar qué configuración tiene o qué referencias son. Son capacitores de 1000 microfaradios, 16 voltios, y encontramos otro defectuoso de 1000 microfaradios a 16 voltios. Son dos capacitores que están trabajando mal, y estos capacitores normalmente en este tipo de monitores son los que manejan la tapa o el voltaje de la tensión que maneja la tarjeta principal. Por ende, la tarjeta puede que no esté encendiendo porque estos capacitores impiden una buena rectificación de la corriente. Entonces lo que vamos a hacer es retirarlos. Para eso vamos a utilizar nuestro cautín. Entonces vamos a retirar estos capacitores que son de 1000 micros, 16 voltios. Aquí tenemos el primero. Voy a colocarlo por acá. Voy a retirar el otro.
Recuerden que esto es una forma de hacerlo. Normalmente lo que pueden hacer también es con un extractor extraer la soldadura para hacerlo. Bueno, como ya sé las características del capacitor, pues voy a conseguir uno de las mismas características. Entonces aquí yo tengo unos capacitores, normalmente siempre tengo componentes en una caja para de esta clase de reparaciones, y aquí consigo muy fácil entonces los que normalmente suelen trabajar mal o ponerse mal. Aquí los tengo, voy entonces a retirarlos, voy a quitarle a cortarle las patas o patillas que tiene este. Los voy a cortar por aquí, uno, y voy a hacer el siguiente, lo voy a cortar por acá. ¿Para qué realizo esto? Para poderlo introducir sin ningún problema. Ahora, en cuanto a la polaridad, en las tarjetas, la parte blanca, para estos modelos de monitor, la parte blanca es el negativo y la parte que no tiene nada pues sería el positivo. Entonces coloco la raya blanca con el diagrama, la parte blanca, y lo introduzco de esta forma. Ahora lo que hago es utilizar el cautín, lo introduzco la otra. Ahora bien, si darán cuenta, la soldadura está muy fea, pero entonces para eso vamos a utilizar soldadura y vamos a soldar. Entonces vamos a tenerlo un poco acá, vamos a hacerle la primera y vamos a colocarle la otra. Aquí ya tenemos entonces los dos pines soldados. Vamos a utilizar esto. Ahora vamos a hacer el segundo capacitor, lo vamos a introducir en la tarjeta. Vamos a colocar el cautín. Se darán cuenta, es un poco más fácil hacer este procedimiento que estar soldando y desoldando los orificios para poder introducir el capacitor. Y aquí ya tenemos una buena soldadura. Ya tenemos la soldadura. Importante, una buena soldadura que no esté muy vieja, y un buen cautín para que haga un buen tipo de soldadura. Ya tenemos entonces los dos capacitores. Aquí estos no los vamos a hacer el cambio, vamos a hacer solo la prueba con estos dos, que normalmente estos son los dos que manejan la tensión de la tarjeta principal, que son 5 voltios, para manejar el micro y otros componentes como la EPROM y otros componentes que conforman la tarjeta principal. Ahora lo que vamos a hacer es entonces instalar la tarjeta. Tengan en cuenta que yo procuro no tocar esta parte del capacitor, que seguramente debe estar cargado, para que no me va a pasar corriente. Entonces vamos, una vez que tenemos esto, entonces empezamos nuevamente a armar. Vamos a colocar esta laminilla que está acá, entonces la colocamos en esta forma, colocamos los tornillos, este tornillo grande que es el que va a tierra, normalmente es el que aterriza la tarjeta con el chasis, y vamos a colocar estos tornillos aquí. Muy bien, ahora ya tenemos acá el otro. Como en el caso de estos capacitores, aunque en este modelo o en este fallo, o sea, aparentemente se ven que están defectuosos, en otros casos pueden también no estar así en esta forma, pero estar causando problemas. Para eso vamos a utilizar un capacímetro, o por descarte lo podemos retirar, ya que estos componentes no tienen un valor muy alto y se facilita un poco la compra, entonces podemos cambiarlo sin ningún problema. Ya por experiencia, pues se suelen cambiar dependiendo del tipo de etapa donde estén trabajando. Bueno, ya tenemos aquí, vamos a instalarle la energía solamente para hacer nuevamente la medición y hacer una prueba de tensión aquí. Entonces vamos a conectarle la energía. Tengan en cuenta que si no colocan el capacitor en la posición que es, seguramente se les va a estallar y no les va a funcionar el monitor. Vamos a colocar, vamos a nuevamente a medir, colocamos el negativo aquí y el positivo en los capacitores. Aquí me marca, si se darán cuenta, me marca 14.6 y aquí me marca 5.3. Normalmente lo coloco aquí y la tensión es estable, 5.3, y aquí me marca 14.6. Si se darán cuenta, anteriormente me estaba marcando, haciendo una medición diferente. Ya depende si el monitor en tal estado está prendido, está encendido o está apagado, depende del consumo. Entonces, una vez que hacemos esto, pues lo mejor sería es conectarlo directamente, y vamos a hacer la prueba entonces encendiendo el equipo. Entonces, para eso vamos a instalar nuevamente la tarjeta, vamos a colocarla aquí y vamos a hacer la prueba. Siempre es importante hacer la prueba totalmente con todas las partes, ya que una cosa es un equipo sin carga y otra vez con carga. Si cuando en el caso de las fuentes, cuando hacemos reparaciones de una fuente conmutada, una fuente industrial, tenemos que hacerla con la carga, es decir, el consumo, para ver cómo funciona, ya que algunas fuentes pueden no funcionar a pesar de que las tensiones aparecen estables. Cuando se le conecta
la carga, pues se pueden caer esas tensiones y trabajar mal. Bueno, ya tenemos acá el equipo, vamos a conectarle el panel de control y vamos a encender el equipo. Entonces voy a colocar este cable, voy a hacer lo siguiente, lo voy a voltear el monitor para que alcancen a apreciar un poco el encendido. Entonces vamos a colocarlo a ver qué sucede, conectarlo por acá, perfecto, y vamos a verificar el encendido. Voy a colocarlo en esta posición, aquí está, si darán cuenta, dice chequear señal, lo voy a apagar, apaga y lo voy a encender. Tiene que salirme el chequeo. En algunos casos, cuando se colocan capacitores de los que instalamos mucho más altos, de una tensión mucho más alta o de microfarad mucho más alto, el monitor va a funcionar. Lo único que el encendido se va a tardar un poco en salir la pantalla, ya que mientras el capacitor se carga, pues se va a demorar un poco esa parte. Entonces, para que lo tengan en cuenta, si en caso que no tengan los capacitores originales, pueden reemplazarlo por otro, seguramente les va a funcionar, pero el encendido va a ser un poco más tarde. Entonces se darán cuenta que el monitor ya está funcionando, solo queda acabar de armarlo. Tener mucho cuidado con estas partes siempre, el alto voltaje, ya queda solamente armarlo y seguramente les va a funcionar sin ningún problema. Entonces, amigos, espero que este video les haya sido de su agrado, espero verlos en un próximo video, hablar un poco de electrónica, vamos a ver unas fuentes conmutadas y les enseñaré un poco de la reparación de estas fuentes. También les recomiendo un canal que es el canal Gamer Soto X, que hablan de temas de electrónica, pero más que todo en la práctica. Aquí voy a hablar un poquito de teoría un poquito y también pues de partes de electrónica industrial. Bueno, pues entonces espero verlos en un próximo video. Chao, chao, se cuidan.